Cuando las necesidades humanas son puestas de lado por los gobiernos, generalmente la gente empieza a sentir que ellas son satisfechas. Y aun cuando en este mundo telemático, mediático, las verdades parecen ser las que están en la pantalla, la gente empieza también a manifestar y a sentir lo que profundamente está en ellos. Y la primera pregunta que uno se puede formular: ¿quién puede organizar algo en la mayoría de los países del mundo, sobre todo las grandes capitales? Como lo que pasó acá en febrero de 1989. Claro, en aquel momento aquella explosión social de altísima intensidad tuvo poca duración por la represión que se dio, por la participación inclusive de la Fuerza Armada en el caso del Caracazo, ¿no? Entonces, esa distancia entre lo que siente el ser humano en sus necesidades básicas, primero la vida, la salud, luego podríamos hablar de la educación, en el sentido de mejorarse a sí mismo, prepararse para lo que viene, o el techo, ¿verdad?, que lo protege a uno. En nuestro mundo tropical, afortunadamente, no tenemos esas rígidas temperaturas, pero imagínate lo que va a pasar ahora. Ya se cerró el verano, el 21 en septiembre, y entramos en el otoño y vendrá el invierno. Ahora, los seres humanos siempre son capaces de, si no de vencer a la naturaleza, cuyas leyes hay que respetarlas, pero en términos de lo social, es una concentración del poder y de la producción, y eso yo no estoy diciendo nada nuevo. Y lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos, en este último periodo, desde a partir del 2007, 2006, 2005, cuando se empezaron a cerrar las tarjetas de crédito, es un fenómeno que muchos han llamado de la financiarización. Es una palabra que a lo mejor en castellano no se acomoda mucho a nuestro lenguaje. Y es la separación, ya no esta vez entre las necesidades humanas y lo que sienten los gobiernos, sino entre el sector productivo y algo que tiene que ver con la finanza, con la relación entre los ahorros, la inversión, esa intermediación, y ese sistema comienza a tener una propia dinámica que se despega de lo productivo. El dinero, desde que se inventó, desde que se usa la moneda como un medio de cambio, es una cuestión útil, y hoy con los medios telemáticos se facilita la transacción. No es tantas unidades de tal animal con tantas unidades de materia prima. Eso lo facilita las transacciones. Pero eso de hacer las cosas más fácil ha permitido también la creación de una serie de instrumentos financieros que son como esa especie de, voy a llamarlo, paquete, en el cual se fue involucrando no solamente la gente de un solo país, sino del mundo entero. Entonces, ese desarrollo de la finanza, esa sofisticación de las finanzas, de los valores, de los medios de pago, han hecho que se cree una burbuja. Y esa burbuja explotó. Es como las burbujas que se van creando, ¿no? O sea, la economía real, la economía financiera empieza a despegarse de la economía real y al final se hace un globo, bueno, que ya no aguanta la presión interna. Y eso no solamente es efecto de una propia dinámica del sistema financiero, sino de lo que subyace en este magma, que son estas manifestaciones que vemos acá. No es una crisis del capitalismo solamente, o sea, la gente indignada por lo que está ocurriendo, no tienen fuentes de trabajo, le quitan las pensiones. O sea, Lord Beveridge en los años 40, después de la Segunda Guerra, era el estado del bienestar, pero eso comenzó a tener crisis. Yo recuerdo el trabajo que hizo James O'Connor, que es un estudioso norteamericano, que llamó la crisis fiscal del Estado, donde la acumulación de la riqueza y la concentración por poco va deslegitimando a los gobiernos cuando no se ocupan de las necesidades de la gente. Entonces estas son manifestaciones de la superficie y la gente se indigna porque ya no acepta esas condiciones y entonces viene el rechazo
en términos de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública. Ya se ven esas manifestaciones en todas partes, no solamente en Estados Unidos, en Europa, con esa situación. Entonces creo que ese despegue entre las necesidades humanas más sentidas, el sentirse bien, la salud, ¿verdad? El tener salud para tener vida, el tener un nivel de educación que le permita a uno enfrentar las contingencias, mientras uno está más preparado. Eso es como un bombero, un médico en una emergencia, están preparados para cualquier contingencia. Ese es el elemento de la educación que lo prepara uno para el futuro. El futuro no se sabe nunca qué va a ocurrir, pero es previsible o uno lo puede. Pero mientras tú mejor estés preparado, mejor puedes enfrentarte. Ministro, ¿cuáles son las diferencias entre lo que está pasando en esos países y lo que está ocurriendo acá en Venezuela? Una diferencia fundamental, por lo menos en estos 10 años, en esta década del proceso bolivariano, es la atención al ser humano. La economía neoliberal de los años 80 o 90, el ser humano era una consecuencia. Hay unas políticas sociales compensatorias hacia el niño, hacia el adulto, la mujer embarazada. Pero cuando tú no pones al centro de la economía, que es utilizar los recursos que siempre son escasos para satisfacer al ser humano sus necesidades, entonces llega un momento en que surgen estas cosas. En el caso de Venezuela, la política social